Basta, ya basta de tantas manipulaciones, ya basta. Ahora hasta el zote de Gustavo Petro haciéndole el corillo a su dictadura favorita. Ha venido a decir que regresan a Venezuela a la pobreza. Y entre más pobreza en el sur, más inmigración en el norte. Me pregunto yo si el guerrillero de Petro sabe que, por ejemplo, la inflación de Venezuela en febrero, que acaba de pasar, llegó a 12.8% y Chevron no se ha ido todavía. Esa vendedera de humo de que todo lo que afecta al régimen afecta al venezolano no se sostiene por ningún lado si se piensa que el responsable de la pobreza o la escasez que vendrá no es Chevron, son ellos mismos. Es el régimen que destruyó PDVSA y que ahora se hizo dependiente de empresas o de mano de obra extranjera. Y te hablan de soberanía, de independencia y de otras tantas gamelotadas. Porque nunca dirán, nosotros acabamos con la gallina de los huevos de oro. La matamos. Fuimos nosotros quienes destruimos PDVSA, robando y entregándosela partidistamente a personal no calificado. Y como siempre, después los lloros. También hablaremos de esta era muy especial, la era de Netflix, de Disney Plus o de HBO, donde somos capaces de llevar una narrativa audiovisual a las masas, pero que en este momento se ha desbloqueado un nuevo nivel de decadencia. Se trata del documental Yo Soy Chávez. Como si no fuera poco que Madeleine García en su momento se prestara para documentar torturas físicas en interrogatorios del SEBIN a la orden del Pollo Carvajal, ahora, por la señal de todos los venezolanos, y me refiero a venezolana de televisión, nos sigue torturando con una apología romántica al delito, la vida y obra del alumno aventajado del demonio, contada por los parásitos, y no lo digo de forma peyorativa, como por ejemplo el presidente del PSV, Vladimir Padrino López. No me equivoqué, ese es su rol. Aquello de defender la Constitución quedó en letra muerta, y ya lo verá, partido como galleta, diciendo que extraña abrazar a Chávez. Ese es el nivel del alto bando de Venezuela. Y el Foro Penal venezolano contabiliza 66 presos políticos de nacionalidad extranjera, como ya usted sabe, rehenes para fichas de canje. Y en una nota no exactamente de Venezuela, pero que vaya que podría afectarnos a todos, el embajador chino se tragó un gallito y está ofreciendo puños, por no decir la palabra que empieza por B y termina por omba, ofreciéndole a los Estados Unidos. Ya hablaremos de todo esto. Comenzamos. Entiendo que en un sector de la población hay preocupación, hay temor y por supuesto hay mucha incertidumbre. Y que estos sentimientos no tienen discriminación política. Le puede suceder tanto a los acólitos del régimen como a las personas que sí estamos del lado correcto. No es en vano que los regímenes más macabros hayan puesto tanto esfuerzo en la propaganda, en sus aparatos de propaganda, tal como lo hiciera el del bigotico, ¿se acuerdan? Uno de los más infames de todos los tiempos, el austríaco alemán que era Candela y su secuaz, por supuesto, Joseph Goebbels. Pero lo mismo pasa en Venezuela, repiten sin cesar lo que sea para ocultar la verdad. Y este clip es precisamente un buen ejemplo de ello y de la lloradera que tienen montada. Y también es otra cosa, una ametralladora de incoherencias y contradicciones. Presten atención un ratito, ya venimos. El extremismo venezolano e internacional creen que van a poder derrotar al pueblo venezolano. Sanción definitiva a la empresa petrolera de los Estados Unidos de Norteamérica, Chevron. ¿Quién lo pidió? El extremismo venezolano, fracasado y derrotado. Una oposición decadente, apátrida, antinacionalista. ¿Qué dijo María Corina Machado? Hizo un video felicitando esta acción del gobierno de los Estados Unidos. Celebrando. Dijo, es una decisión correcta revocar la licencia de Chevron para operar en Venezuela. Según esta perversa criminal, cobarde, porque vive encerrada, escondida, no da la cara, solo sale a dar la cara para felicitar cuando se le hace un daño al pueblo venezolano. Arrastrada. Aquí está. Desde su escondite, sacó la cabeza, sí, para decir, qué bueno que le hacen daño al pueblo de Venezuela. Una empresa petrolera que tiene más de 100 años en nuestro país en actividad energética. Y yo les pido a ustedes, pónganse la mano en el corazón, venezolanos y venezolanas de bien, que alguien diga
que esto que ocurrió es positivo para Venezuela. Imposible pensar que es algo positivo que haya que celebrarse. Esas son las amistades con Marco Rubio. Marco Rubio cree que le está haciendo un daño a Venezuela. Y Marco Rubio es enemigo de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, un secretario de Estado enemigo de su propio país. Sería maravilloso que aunque solo fuera una vez dijeran la verdad, pero eso nunca va a pasar. La revocatoria de la licencia Chevron es por una cosa, por haber violado los acuerdos de Barbados, ni más ni menos. Eso pasa porque en principio esa licencia la otorgaron como garantía para que el gobierno permitiera elecciones libres en Venezuela. Y ya usted sabe lo que pasó, cuando ve a Diosdado corrigiendo o a veces aplaudiendo él solo. Y ya que por supuesto ayer andaban conmemorando la muerte fake, la fecha de mentira que le dieron a la gente del fallecimiento del tóxico intergaláctico, vamos a darle unos datos para que celebren con ganas, porque todos estos temas están conectados. La nacionalización y expropiación masiva de empresas privadas sí que afectó al venezolano, y fueron ellos los que lo hicieron. Pues Chávez, y usted se acordará, impulsó esa nacionalización de sectores estratégicos, como el petróleo, cuando lo hizo con la faja petrolífera del Orinoco en 2007, las telecomunicaciones con CanTV, la electricidad de Caracas y cientos de empresas agrícolas, industriales, comerciales, etc. Aunque el objetivo, según él, era aumentar el control estatal y redistribuir la riqueza, lo que sabemos es que esas empresas terminaron mal gestionadas, con caída en la producción y en todos los casos quebrando. ¿Esto qué generó? Escasez de bienes básicos, desempleo, pérdida de inversión extranjera. ¿Fue Chevron? No, fue Chávez. También podríamos hablar del despido masivo de trabajadores de PDVSA en 2002-2003, ya que tras el paro petrolero, Chávez despidió a más de 18.000 empleados calificados de Petróleos de Venezuela, reemplazándolos por personal leal pero sin experiencia técnica y como una gracia en televisión. Esto obviamente debilitó la capacidad productiva de la principal fuente de ingresos del país, llevando a una caída sostenida en la producción de petróleo, y pasamos de 3.12 millones de barriles diarios en 1999 a 2.95 en 2007. Bueno, no le quiero ni contar en cuánto está ahorita y cuando Chevron se vaya. Y eso lo hizo Chávez, no lo hizo Chevron. Pero también podríamos hablar de la imposición de controles de precios, 2003 en adelante, ya que Chávez implementó controles estrictos sobre precios de alimentos y bienes esenciales con la excusa de ¿qué? De proteger al pueblo. Sin embargo, eso desincentivó la producción local, al hacerla poco rentable, por no decir nada, generando ¿qué? Una escasez masiva y un mercado negro donde los productos se vendían a precios exorbitantes y eran inaccesibles para la mayoría. Y yo sé que todos nos acordamos de esto. ¿Y quién hizo esto? ¿Chevron o Chávez? Pero es que también el control de cambio de 2003, la fuente de corrupción más bestia que jamás hayamos visto. Porque esa creación de un sistema de control cambiario restringió el acceso a divisas, afectando la importación de materia prima y bienes. Y eso, combinado con la corrupción en la asignación de los dólares preferenciales, paralizó la industria y el comercio, aumentando la dependencia ¿de qué? Del petróleo y agravando la crisis cuando los precios del crudo cayeron en 2014. ¿Culpa de Chevron o culpa de Chávez? ¿Y se acuerda usted de la reforma agraria y de la expropiación de tierras con la fulana Ley de Tierras de 2001? Bajo la misión Zamora, que se expropiaron millones de hectáreas de tierras ociosas, según ellos, para redistribuirlas entre los campesinos. Sin embargo, la falta de apoyo técnico, de financiamiento adecuado y de planificación llevaron a una caída drástica en la producción agrícola, convirtiendo a Venezuela de exportador a importador neto de alimentos. ¿Culpa de Chevron o culpa de Chávez? Y como plan de contingencia, también se inventaron la dependencia excesiva de los ingresos petroleros, porque a pesar de su discurso de diversificar la economía, Chávez aumentó la dependencia del petróleo, que pasó de representar el 77% de las exportaciones en 1997 al 95% en 2012. ¿Y qué hicieron con los ingresos del boom petrolero entre el 99 y 2014? Se usaron en programas sociales de corto plazo, subsidios sin invertir en infraestructura o en una industria sostenible para el país, dejando a toda Venezuela vulnerable tras la caída de los precios. No sé si se acuerdan del presupuesto de la nación, que estaba contemplado ni siquiera a la mitad, si mal no recuerdo, por los $40. Pero es que con la nueva constitución del 99 y el control progresivo del poder judicial, legislativo y electoral,
Chávez concentró el poder ejecutivo socavando los contrapesos democráticos, lo cual facilitó la corrupción, la ineficiencia y afectó todas las capacidades del Estado para responder a las necesidades de nuestro pueblo, de todos nosotros. Y con el dinero del petróleo, por supuesto, Chávez importó bienes de consumo en lugar de fomentar la producción interna. Cuando los ingresos petroleros disminuyeron, la falta de industria local dejó el país parado, sin capacidad de autoabastecerse, desencadenando hiperinflación y desabastecimiento. ¿Culpa de Chevron o culpa de Chávez? Gracias a eso, la política de subsidios masivos, sin planificación, ¿se acuerdan? Las misiones bolivarianas, ofrecieron beneficios sociales como salud, educación, pero su financiación, ¿de qué dependía? Exclusivamente del petróleo. Por ende, carecía de sostenibilidad. Y tras la muerte de Chávez, el día que haya sido, muchas de estas iniciativas colapsaron, dejando a la población sin los servicios prometidos. Pero del Sila Pirata del Caribe, que se queja de la OFAC y se da golpes de pecho diciendo que Chevron lleva en Venezuela más de 100 años, habrá que recordarle la hostilidad hacia la inversión extranjera que el Mortadelo siempre tuvo contra la extranjera y contra el sector privado, porque Chávez adoptó una retórica antiimperialista, anticapitalista, huyendo y ahuyentando a los inversionistas de empresas multinacionales, como en su momento lo fueron ExxonMobil y ConocoPhillips. Lo cual, ¿qué hizo? Redujo la transferencia de tecnología, de empleo, de capital y se aisló a Venezuela económicamente. ¿Lo hizo Chevron o lo hizo Chávez? Y estas decisiones, aunque en muchos casos se presentaban como medidas para beneficiar al pueblo, populismo puro y duro, terminaron teniendo consecuencias negativas a largo plazo, como la hiperinflación, la escasez, el desempleo, la migración masiva y el colapso de la economía venezolana, especialmente tras el fin del boom petrolero. Y así, todos los efectos se agravaron bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero en sus raíces están las políticas implementadas por el mismo Chávez. ¿Por Chevron? No, por Chávez. Y claro, precisamente eso es lo que debe extrañar el psiquiatra loco que pega gritos en la Asamblea Nacional. Usted lo conoce. Gollum, Jorge Rodríguez. Extraño su voz, extraño sus mensajes y sobre todo extraño la sensación de tranquilidad que nos comunicaba a todos en situaciones difíciles. Pero si ese le parece patético, ¿qué decirles del que está supuestamente llamado a defender la Constitución y que debe ser un profesional sin militancia política e independiente? El ministro de la Defensa de la dictadura. Chávez se quedó. ¿A usted le hace falta? Tocarlo, abrazarlo, hace falta. ¿Qué tal? Como diría Natalio Vega para aquellos que vieron ese video en el canal. Irrecuperables. Y así podríamos seguir hablando de los 23.000 millones que se robó Tarek El Aissami o de los 40.000 millones que se robó Rafael Ramírez. Pero lo más triste de todo es que cuando lloran porque no dejan a Chevron operar, la pregunta real que hay que hacerse es ¿por qué esas operaciones no las hace PDVSA y las está haciendo otra compañía para no depender de nadie? Y la respuesta la sabemos. 25 años de revolución basura. Ahora hablemos de otras víctimas, fichas de canje de la dictadura. Los secuestrados de Diosdado. Y es que la ONG Foro Penal reveló que 66 extranjeros permanecen detenidos como presos políticos en Venezuela, de los cuales 41 de ellos con doble nacionalidad. En una publicación de la cuenta de X de la organización se indicó que los 66 extranjeros, o de ellos, 10 son colombianos, 2 ecuatorianos, 2 españoles y el resto de Alemania, Argentina, Cuba, República Checa, Italia, Guyana, Países Bajos, Perú, Ucrania y Uruguay. Asimismo, se detalló que del total de detenidos con doble nacionalidad, 12 son colombianos, 10 son españoles, 8 italianos, 4 portugueses, un argentino, un húngaro y un chileno. Igualmente, la organización cuenta como presos políticos a 5 estadounidenses, 4 de ellos que tienen doble nacionalidad. Pero es que este martes, Italia informó que mantiene activos todos los canales para lograr la libertad del cooperante italiano Alberto Trentini, arrestado desde noviembre en Venezuela, y, aunque es un caso complejo y de difícil solución, el secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros del país europeo, Alfredo Mantovano, mantiene la fe. El funcionario remarcó que Trentini está arrestado por motivos no esclarecidos e insistió en que las autoridades italianas trabajan para lograr su liberación a través de todas las vías posibles.
Trentini, que trabajaba como cooperante en Venezuela, fue detenido el 15 de noviembre y durante 2 meses se desconoció su situación, hasta que el ministro de Exteriores italiano recibió una confirmación de las autoridades venezolanas de que éste había sido arrestado. El pasado 27 de enero, recordaremos que el dictador Maduro aseguró en una entrevista en Telesur que las autoridades del país habían capturado a más de 200 mercenarios con más de 25 nacionalidades diferentes, a quienes llamó sicarios y acusó de pretender colocar la palabra con B y hacer atentados. Pero ya para finalizar, lindo mensaje que lanzó la cuenta de la Cancillería de China y de la Embajada de China en los Estados Unidos, porque dice lo siguiente: el problema del fentanilo es una excusa endeble para aumentar los aranceles estadounidenses a las importadoras chinas. Nuestras contramedidas para defender nuestros derechos e intereses son totalmente legítimos y necesarios. Estados Unidos, nadie más, es responsable de la crisis de fentanilo dentro de Estados Unidos. En un espíritu de humanidad y buena voluntad hacia el pueblo estadounidense, hemos tomado medidas energéticas para ayudar a los Estados Unidos a lidiar con el problema. En lugar de reconocer nuestros esfuerzos, Estados Unidos ha tratado de difamar y echarle la culpa a China, y está tratando de presionar y chantajear a China con aumento de los aranceles. Nos han estado castigando por ayudarlos. Esto no va a resolver el problema de Estados Unidos y socavará nuestro diálogo y nuestra cooperación antinarcóticos. Pero el cierre es quizá lo más impresionante. La intimidación no nos asusta. El acoso no funciona con nosotros. La presión, la coerción o la amenaza no son la forma correcta de tratar con China. Cualquiera que ejerza máxima presión sobre China está eligiendo a la persona equivocada y calculando mal. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China y tratar a ambos como iguales. Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o de cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final. Un detallito de los amigos del régimen de Maduro, a lo cual Pete Hegseth, secretario de Seguridad de los Estados Unidos, respondió con que básicamente en Estados Unidos también estamos preparados para eso. Qué bueno que no soy yo el presidente de la República. Señores, gracias a cada uno de ustedes que toman su tiempo para ver nuestro contenido y hacen que este proyecto siga creciendo cada día. De verdad, desde el fondo de nuestros corazones, todos los que trabajamos en este proyecto de Apolítico, le damos las gracias. Si tú nos estás viendo por primera vez o hasta ahora no te has suscrito, ayúdanos. Ayúdanos suscribiéndote y activando en la campana todas las notificaciones, comentando y dándole like a nuestro contenido y compartiendo con los tuyos todo lo que veas aquí o lo que te interese o lo que le interese a esa persona, porque juntos, al final, somos más fuertes. Y mientras más seamos, más difícil será que no nos escuchen. Libertad o nada, señores. Esto fue